de este momento comienza la audición semanal de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Buenas noches, damos comienzo a una nueva audición de Alcohólicos Anónimos en el aire, agradeciendo a CX36 Radio Centenario por esta oportunidad que nos brinda de llevar el mensaje de recuperación de nuestra comunidad. Y lo hacemos leyendo el introito que lo va a leer nuestra compañera Lorena C. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Y bueno, y este mensaje puede ser para usted o alguien más. Si usted o alguien más que conozca tiene problemas con el alcohol por su forma descontrolada de beber, esta breve información es un mensaje de Alcohólicos Anónimos lleno de fe, amor y esperanza. Hoy puede ser el inicio de una nueva manera de vivir, manteniéndose sobrio día a día, alejado de la primera copa de alcohol. Y bueno, y Lorena, ¿querés leer tú la reflexión del día de hoy? Bueno, Bárbaro, buenas noches Javi, buenas noches a los compañeros, a la radio y al invitado y a la audiencia. Soy Lorena C, en el día de hoy no tomé y bueno, compartiendo otro domingo más de servicio junto acá al compañero y voy a dar paso a la reflexión del día, que dice así: atracción, no promoción. Tras muchas experiencias dolorosas, creemos haber determinado cuál debe ser esta política. En muchos aspectos, en lo contrario de las costumbres, en las acostumbradas tácticas publicitarias, nos dimos cuenta de que teníamos que contar con el principio de atracción en vez del de promoción. Esto es un fragmento del libro 12 Pasos y 12 Tradiciones en la página 176. Y la reflexión dice lo siguiente: cuando bebía, yo reaccionaba con ira, autoconmiseración y desafío en contra de cualquiera que quisiera cambiarme. Todo lo que yo quería entonces era ser aceptado por otro ser humano, simplemente por lo que yo era, y curiosamente eso es lo que he encontrado en Alcohólicos Anónimos. Me convertí en el guardián de este concepto de atracción, que es el principio de las relaciones públicas de nuestra comunidad. Por la atracción puedo alcanzar mejor al alcohólico que aún sufre. Doy gracias a Dios por haberme dado la atracción de un bien planeado y establecido, programa de pasos y tradiciones. Por la humildad y el apoyo de mis compañeros, miembros sobrios, yo he podido practicar la manera de vivir de Alcohólicos Anónimos por medio de la atracción y no de la promoción. Gracias, Lorena. Y bueno, y recordarles que la página de Alcohólicos Anónimos es www.alcoholicosanónimos.org.uy. Reitero, www.alcoholicosanónimos.org.uy. Nuestra oficina de servicios generales está en la calle Coronel Bransen, 1956, oficina 104. Y su teléfono es 243501. 243501. Y su celular para comunicarse vía WhatsApp es el 099-003501. 099-003501. Nuestra comunidad hermana de Alanón, que es para familiares y amigos de alcohólicos, está en la calle Buenos Aires 444 y su teléfono es 2915-6360. 2915-6360. Y bueno, y hoy nos vamos a comunicar vía WhatsApp con aquellos compañeros que gusten, como por ejemplo, ya les digo quién, el compañero Marcelo D., que nos manda saludos del grupo Vidanova de Santa Ana de Libramento. Bueno, mandarle un fraternal abrazo al compañero Marcelo, que está presente todos los domingos o casi todos los domingos enviando un saludo. Y bueno, un saludo a la gente de Santa Ana. Y también, como se llama recordarles que bueno, hoy nos vamos a comunicar vía mensajes de WhatsApp a través del 095 061
641 095 061 641 o a través del 094 58 58 62 094 58 58 62. Y bueno, y nada, dicho esto, Lorena, ¿nos querés contar a quién tenemos hoy de invitado, como todos los domingos? Vamos a dar paso a nuestro invitado. Este año nos hemos dado el lujo nos hemos dado todos los gustos de contar. Y los que quedan por venir. Los que quedan por venir. Así que nada, le damos la bienvenida a nuestro custodio clase A en la comunidad, el señor Javier de los Santos. ¿Estás por ahí, Javier? Que lo tenemos en la plataforma. Estamos haciendo seguimos con la metodología sistema mixto. Híbrida. Mixto. Bienvenido, Javier. Buenas noches, compañeros, compañeras, buenas noches a la radio, esta radio tan querida, esta radio compañera que hemos tenido el gusto también de visitar y que siempre nos acoge tan bien, y bueno, hoy la estamos viendo aquí desde lejos. Un saludo especial también a Marcelo, que recién leía al compañero que enviaba por mensaje, y bueno, sin duda a quienes nos escuchan en la noche de hoy. Bueno, antes que nada agradecerte que hayas aceptado la invitación, y nada, y vamos a tratar de disfrutar tu presencia, trataremos de incomodarte un poco, de hacerte alguna pregunta media complicada, pero bueno, nada, siempre agradecerte que estás siempre a disposición, y eso está bueno, y aprovechar el tiempo que te vamos a tener hoy en la radio, que como ya sabés, tenemos 1 hora y media, lo hemos logrado extender por suerte, y bueno, y que lo que tiene de bueno es que nos sigue quedando corto el tiempo, y eso está bueno. Y bueno, y lo primero que tal vez para aquellos compañeros que no saben quién sos, o aquellas personas de afuera de la comunidad que escucharon Custodio Clase A y se quedan, ¿y eso qué es? Y bueno, y como yo lo pregunté un día, ¿qué es un custodio clase A? Te lo pregunto nuevamente, ¿qué es un custodio clase A y qué función cumple en Alcohólicos Anónimos? Bien, yo también lo pregunté un día, que fue el día que me invitaron a ser candidato a. Claro. Y ahí perdiste. Y ahí, claro. Bueno, el custodio clase A, como a mí me gusta decirle, que también además está aceptado, es custodio no alcohólico, ¿no? Porque a veces a mí el custodio clase A me da un poco de pudor, porque parece como separar, ¿no? Pero bueno, esencialmente custodio no alcohólico. La comunidad de Alcohólicos Anónimos, en su propia organización, estableció que los compañeros que no teníamos un problema con la bebida y éramos cercanos a la comunidad, podíamos ser una vía de apoyo y podíamos darle una mano. En realidad, si uno después se interioriza en los propios orígenes de Alcohólicos Anónimos, en los orígenes más primitivos, aparecían personas sin problemas de alcoholismo, sin problemas de la enfermedad, uniendo y conectando esos primeros alcohólicos que empezaron a formar esta maravillosa comunidad. Y de esa manera surgió que en Alcohólicos Anónimos podíamos dar una mano, brindar otra visión, y bueno, y eso es lo que han tratado de hacer históricamente los custodios no alcohólicos, y bueno, y la responsabilidad que hoy tengo yo en Uruguay, como custodio no alcohólico, de dar ese mismo aporte a los compañeros y a las compañeras de esta tan linda comunidad, que además para mí es un orgullo que me permitan ser parte, ¿no? Aprendo muchísimo y siempre lo digo, porque muchas veces se ve del otro lugar como que uno viene a ayudar, y en realidad a veces es difícil explicarlo, pero es un ida y vuelta que es muy bueno. A mí me ha hecho crecer mucho como persona, desde algunos aspectos que tal vez después podemos hablar, por ejemplo la espiritualidad, que no era algo que yo tenía muy desarrollado, y bueno, y uno va aprendiendo un montón, así que bueno, pero como primera aproximación a qué es un custodio clase A, es eso, es un custodio no alcohólico, alguien cercano a la comunidad que entiende sus principios, sus tradiciones, que los compartes y que está dispuesto también a defenderlos, y sobre todo, creo yo, o por lo menos a dar un aporte desde otro lado, ¿no? Desde la persona que no sufre la enfermedad. Y bueno, el aporte que tú nos das a la comunidad es por parte de tu carrera, es de parte de tu trabajo, de tu profesión.
Exacto. Dentro de esos custodios no alcohólicos, bueno, que obviamente se votan y se eligen dentro de la comunidad, y ahí en su momento cuando fui invitado, digamos, uno arma un currículo en el cual es su trayectoria y su experiencia. Es verdad, yo soy estudiante avanzado de medicina, me dedico además a la docencia en ámbitos que tienen que ver con estos temas de medicina, un gusto particular por la neurobiología y la fisiología, y desde ese perfil es también que uno brinda ese aporte, ¿no? Desde lo personal, también desde lo profesional o de lo que uno más o menos se forma, y sin duda que hoy en día me toca estar solo como custodio clase A, pero que la idea o lo que uno fomenta es que existan más de uno y con diferentes perfiles, ¿no? Porque no solamente desde la rama de la medicina, sino que existen otras ramas y otras visiones y otras edades y otros géneros. Yo creo que cuanto más se pueda nutrir Alcohólicos Anónimos de rangos etarios, de sexo, género, profesiones y experiencias, vamos a ir creciendo mucho más y el aporte va a ser mucho más redondito. Javier, ¿cómo tomás contacto vos con Alcohólicos Anónimos? Bien, yo llego a Alcohólicos Anónimos o empiezo a conocer de esta comunidad y a hacer una parte cercana a la misma como familiar de una enferma alcohólica, ¿no? A partir de ahí es mi proximidad, mis primeros conocimientos de la existencia. Si bien es una comunidad que yo siempre digo, ¿no? Yo no tengo demasiados años, tengo 28 y eso se dio entrando tal vez a los 18, que yo conozco, digamos, por parte familiar, pero la verdad es que Alcohólicos Anónimos, ya sea por la literatura, por el cine, es una marca registrada, ¿no? Cuando uno habla de Alcohólicos Anónimos, no es como la primera impresión de decir, ¿de qué me estás hablando? Ahí están como muchos recursos, lo repito, ¿no? La literatura, en el cine, ese círculo de sillas que uno suele ver mucho en las películas extranjeras, que hacen que uno ya tenga una primera aproximación. Sin duda es que después el conocimiento de la comunidad y de sus principios y de cómo funciona, sí, se dio por parte de un familiar que sufrió la enfermedad y que encontró en Alcohólicos Anónimos una vía de cómo ir llevando ese día a día, y que la verdad que siempre un agradecido a esta comunidad que le regaló una cantidad de años de sobriedad y que nos permitió como familia estar muy felices. ¿Qué te iba a decir? Y yendo un poquitito a lo que decías ahora, ¿no? ¿Qué imagen tenías vos? O sea, porque todos tenemos esa capacidad de prejuzgar, ¿no? ¿Da? ¿Qué imagen tenías vos de lo que era Alcohólicos Anónimos? Antes de conocerlo, ¿no? Antes de conocerlo. Ustedes saben que, y al público también le cuento, ¿no? Que yo lo trabajo mucho eso en el día a día, incluso con los compañeros, ¿no? Cuando uno le toca salir a hablar de la comunidad, que uno llega con una cantidad de prejuicios, ¿no? Ya esa escena de personas en una ronda hablando de muchas veces de lo que yo les digo y que a mí me encanta y me ha hecho crecer mucho, y lo llamo así, entre comillas, de sus miserias, ¿no? Que es un poco... el primer impacto es raro, y yo siempre me gusta decirlo. Ahora, es un espacio que yo he aprendido a quererlo muchísimo, porque la verdad uno se sienta a hablar con otras personas, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces a la velocidad en que vivimos, en el mundo que vivimos, nos preguntamos cómo estamos, y la respuesta es un reflejo, ¿no? Es bien. Y a nosotros nos va bien. Y vamos a un cumpleaños y por lo menos los uruguayos, ¿cómo está? Perfecto. Bárbaro, espectacular. Bárbaro. Y acá se brinda un espacio donde uno puede decir que no está bien y encuentra otros que no está bien. Y no quiere decir que está todo mal, es que hay aspectos de nuestra vida en la cual no estamos bien y que podemos charlarlos y que podemos encontrar un par que siente lo mismo y que parece aliviar un poco ese dolor que uno tiene, y empezamos a entendernos. Entonces, sin duda, los primeros, yo creo que las primeras imágenes, que es lo que muchas veces trato de trabajar, para quien viene totalmente de afuera, son chocantes. O pueden resultarlas, hablamos en Alcohólicos Anónimos de un poder superior, y muchas veces algunos de nuestras
las cosas que rezamos, entre comillas rezamos, no por el término de la iglesia, sino por decir y repetir en conjunto, incluye la palabra Dios. Y para algunos que somos más allegados a esas ramas de la ciencia, de las ciencias duras, también es como una primera barrera. Sin embargo, empezamos a cambiarle el significado, o a cada uno darle nuestro significado a ese poder superior, a ese Dios, y uno va manejando todo esto diferente. Pero sin duda, hay un trabajo entre los prejuicios que uno tiene y los acercamientos que después va teniendo, que están buenísimos. Sobre todo, creo que ustedes también lo deben poder hacer, ¿no? De la primera vez que llegaron, lo que creían que era el primer impacto que tuvieron en la primera reunión, y cómo uno va modificando en el trayecto todos esos sentimientos y esas sensaciones. Y un poco la falta de información también, que siempre lo comentamos con la gente, que claro, el prejuicio a la sociedad, el hecho de hacerlo más liviano al tema, que lo hacemos por diversión, por vicio, por no sé, X, que es una droga que está permitida, y bueno, y ese es un poco se le fue un poquito la mano. Se le fue, y bueno, el pensar que bueno, tenés que ir a ese lugar a que te curen, o a que te enseñen a tomar. Yo he escuchado cosas en los grupos que dice que me van a enseñar a tomar. Eso es como muy raro. Sí, sí, y que yo se lo he escuchado a muchísimos compañeros. Digo, calculo que vos, Javier, también lo debes haber escuchado, eso de que yo vine a que me enseñaran a no emborracharme. Claro. Y a mí me enseñaron a no emborracharme. Claro. O sea, de otra manera. Nos enseñan a no emborracharnos. El tema que el día que llegás no querés hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, igual compartimos cosas lindas. O sea, claro, como que sí, un poco la terapia es sacar para afuera lo malo, ¿no? Pero compartimos inquietudes también de alegría. Compartimos cosas lindas también. Hay como un poquito de todo, pero sí, básicamente es compartir lo que nos pasa. No, sin duda, pero a ver, yo por ejemplo, que repito, que soy un agradecido de poder a veces escuchar esas historias de vida, sin duda que hay de esas cosas lindas, porque justamente cuando muchas veces una persona te cuenta cuál era su vida durante su etapa alcohólica, su carrera alcohólica, como llamamos muchas veces en los grupos, y después te cuenta cuál es su presente, y yo creo que no hay cosa más linda que en una persona que alguien estima, que alguien quiere, o en una persona que ni siquiera uno conoce, ¿no? Por el simple hecho de la empatía, de ponerse en el lugar del otro y que te cuente qué era su vida antes y qué es su vida ahora. Sí, yo creo que cosa más linda que esa no hay, ¿no? Porque uno creo que uno como ser humano, ¿no? Quiere eso para cualquier persona, ¿no? Quiere que tenga una vida con momentos lindos, felices, y que deje atrás lo más posible, por más que la vida es mucho más que momentos lindos y feos, ¿no? Que hay de los dos. Pero cuando te cuentan esa historia y los cambios que suceden, uno queda muchas veces maravillado, y quien tuvo algún familiar que fue en Alcohólicos Anónimos, que encontró esos cambios, uno queda maravillado y además queda agradecido. No, y el cambio, porque uno dice, hay cambios que se producen a largo plazo. Sí. Estaba pensando lo mismo. Pero cuando llega un compañero, muchas veces nosotros decimos, es para sacarles una foto cómo llegan. Sí, y a los 2-3 meses mostrársela y decirle, esto eras vos. Mirate ahora. Sí. Hay un compañero que llegó y el día antes se había sacado la cédula. ¡Ay, no! Y la tiene guardada la cédula todavía, y 2x3, esto era yo. Viste que esto era yo. La cédula es como algo medio perpetuo. No es para siempre, pero unos cuantos años andás con esa cara. Ahí está. Para todo. Ahí está. Y además mismo el programa te va llevando, vos ya debes recontra saber de eso, Javier, pero le contamos un poco a la audiencia que el programa mismo te va llevando, no es que te obligan a hacer nada, y tenés que cambiar sí o sí. Tenés que cambiar, no hay chance. No queda otra. Claro, pero está buenísimo y no te das cuenta, está todo tan bien armado, parece que estamos haciendo publicidad de la comunidad, pero yo soy una de las que llegué, pero recontra descreída, estos se están inventando algo, después cuando salen son tipo re amigotes y se van a tomar por ahí, yo cualquier cosa, yo decía, no, esto es mentira, está todo inventado para que tengas que quedarte y lo que pasa atrás y bueno. ¿Y dónde está el curro? ¿Y dónde está el curro? Pero si no tenés que pagar, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio de esto? Eso están haciendo cosas raras. Sí, y es increíble, pero bueno, gracias a que es así, da el resultado que da.
Digo, ahora que vos decías, ahora que vos decías, Javier, lo de la neurobiología, me quedé pensando en algo que había visto en tu charla, en que cómo está el cerebro del alcohólico, pero bueno, eso lo dejamos para un poquito más adelante. Sí, no quiero adelantar, pero bueno, un poco eso, el invitado el alcoholismo visto desde otro punto de vista. Esa era la consigna del día de hoy. Del día de hoy, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina, ¿tá? Y más de neurobiología, que yo creo que algún dañito debe de hacer el alcohol por ahí, ¿no? Yo estaba pensando en eso. Sí, capaz que un poquito, un poquito debe complicar. ¿Nos quedará algo, decís vos? Y no sé, yo por la duda no busco, no sea cosa que... Yo cada vez escucho más eco acá adentro, así que... Pero bueno, volviendo a la seriedad, ¿tá? Y entonces, o sea, bueno, y la imagen que tenés hoy de Alcohólicos Anónimos ya más o menos la describiste, ¿tá? Y bueno, ¿y cómo se llama? ¿Sos Al-Anon? No, nunca participé de Al-Anon, que es también nuestra comunidad hermana, para aquel que nos está escuchando, donde hay un espacio también para los familiares de las personas que sufren alcoholismo. No, yo directamente nunca participé. Mirá. Viste que como que está súper involucradísimo porque dijo nuestra comunidad hermana, él es una A más. Sí, no, es clase A, pero es una A más. Ahí está. O sea, lo decía la otra vez Isabel, y bueno, lo dijo él un poco en la previa también, es parte de, ya sos parte de. O sea, y lo que decía, custodio no alcohólico. A mí me gusta también el término custodio no alcohólico, porque si un custodio no alcohólico es un custodio clase A, quiere decir que los otros son clase B. Sí, yo he escuchado eso también. Entonces, a mí me suena lindo clase A porque es como distinguir, no sé. Ay, mira, voy a agarrar para pelear a los custodios que conozco, le voy a decir que son clase B. Que cualquier cosa Javier lo dijo. Estás en la... Claro, sí. Y bueno, pero no, custodio no alcohólico es mejor, ¿tá? Y como custodio no alcohólico, ¿cuál es tu función específica? Bueno, bien, como custodio no alcohólico, como decía la compañera, yo me siento un compañero de Alcohólicos Anónimos más, y tengo algunas responsabilidades específicas dentro de la organización, como formar parte, por ejemplo, de la Junta de Servicios Generales, que es una junta donde ciertos compañeros nos reunimos y planificamos lo que tiene que ver con muchas cosas que son cotidianas de cualquier organización, ¿no? Que tiene que ver de administrar nuestras finanzas, porque obviamente los compañeros aquí informan de que existe un lugar en la calle Bransen, y ese lugar en la calle Bransen, obviamente, porque Alcohólicos Anónimos se maneja con sus propias finanzas, lo tenemos que financiar entre todos, y tenemos que ver mes a mes cómo financiamos el local, nuestra funcionaria, tenemos todos contador, etcétera. Así que hacemos algunas cuestiones que son bien organizativas y que tienen que ver con las organizaciones de cualquier organización social, y algunas obviamente que son específicas con el trabajo de Alcohólicos Anónimos, de nuestros encuentros que tienen cierta calendario que cumplirse, de organización. Hoy en día, pero me toca ser vicepresidente de la Junta, y ahí charlamos, y con los compañeros lo que hacemos básicamente es eso, ¿no? Lo que se hace en la mayor, como a cualquiera de nosotros, ¿no? A mí me ha tocado y me toca ser parte también de otras organizaciones, y es algo totalmente muy similar, más los contenidos específicos de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, y luego por mi perfil en particular, uno también se va asociando de cierta manera a algunas actividades más específicas, que en Alcohólicos Anónimos el servicio es muy importante y cada compañero lo ejerce también según su propio perfil. Lo que hablamos un poco de cómo llevo Alcohólicos Anónimos, cuáles son mis gustos y tal vez mis destrezas, porque las estudié. La información pública en particular es algo de lo que se me hace parte. Y después algo no menor, y que casi se me pasa, pero porque lo tengo casi naturalizado, es que a mí me lo hacen saber mucho ustedes, que el custodio no alcohólico es la cara visible de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué significa esto? En el propio nombre de nuestra comunidad está que somos anónimos, ¿sí? No invisibles, pero anónimos. Y hay algunos aspectos que no podemos hacer, por ejemplo, medios de prensa, sobre todo audiovisuales, a cara descubierta. Y bueno, y muchas veces ahí
el que puede dar la cara soy yo, porque involucra para los compañeros alcohólicos o tener que estar de espalda o tener que ser de cierta manera bañados, y eso en los programas en vivo muchas veces es complejo, y bueno, entonces ahí también nos encargamos de dar la cara y llevar el mensaje. Vos sabés que estaba pensando ahora, ¿no? Digo, porque a mí Alcohólicos Anónimos me ha puesto en lugares que en mi vida me imaginé que iba a estar, ¿no? Como por ejemplo acá. Sí. Nunca me imaginé que ni por la imaginación se me pasaba de participar de un programa de radio. Por más que sea un servicio, no deja de ser un programa de radio, o sea, y en un medio de difusión masiva como es la radio, ¿no? O sea, Alcohólicos Anónimos me puso acá, porque si yo siguiese en carrera, esto nunca lo hubiese vivido. El estar haciendo servicio en Alcohólicos Anónimos, ¿te ha puesto en algún lugar que hayas dicho, mirá dónde estoy? O sea, ¿se entiende la pregunta? De eso que digas, ay. Y bueno, sí, claro, este año que hicimos una difusión muy linda a mediados de año, me tocó estar en 2 programas de canales de televisión abierta, en horarios destacados, y uno obviamente, desde el momento que ingresa a Alcohólicos Anónimos, a uno le explica, ¿no? Como custodio no alcohólico, que podría ser esa una de sus funciones, pero bueno, de ahí del dicho al hecho hay un trecho, como dicen, y bueno, y verse involucrado de cierta manera y con esa exposición, sí, sin dudas que uno no se lo esperaba, y que después recibe una difusión pública de su función mucho más allá de lo que se podía esperar, y de gente que muchas veces, a mí en particular, uno no anda por la vida con un cartel diciendo que es custodio no alcohólico de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Claro. Sin dudas que si encuentra a alguien a quien le puede recomendar Alcohólicos Anónimos porque entiende que está sufriendo un problema, lo va a hacer, pero uno no anda por la calle con un cartel. Manera, y bueno, claro, y al exponerse de esa manera, sí empiezan los comentarios hasta de familiares que no sabían pero estás haciendo esto, estás acá, y bueno, y sí, sin duda, y con orgullo, después uno lo cuenta, explica esto mismo, cuál es su función, pero sí, sin duda que ha sido particular. Mira, así que le toca pasar el mensaje, como También, le decimos nosotros, también. el paso 12. Mira. Yo lo vi cuando estuvo en la televisión, y se le notaba el no, el que no, se notaba un poco, digo, ¿cómo se nos notaba a nosotros al principio cuando nos sentamos acá, que no sabíamos ni para dónde arrancar, ¿tá? Y nada, y una de esas cosas, digo, o sea, capaz que como se llama, que se imagina, bueno, capaz que en algún momento, y de repente te dicen, vos, mirá que el lunes hay que ir, ay, ahora, y bueno, y nada, y son también esas cosas lo que te decía, ¿no? Digo, y vuelvo a reiterar en mi caso personal, de poder estar en un programa de radio y todo, digo, es un logro que hizo Alcohólicos Anónimos con mi persona. Claro. ¿Tá? Por el lugar del que yo vengo. Pero bueno, o sea, Javier viene de un lugar diferente, digo, no es alcohólico, y esto de haber, bueno, lo decía él, de haber estado en la televisión y todo, es un proceso gracias a Alcohólicos Anónimos. Digo, sin duda. Y muy disfrutable. Y bueno. ¿En qué momento, a mí ahora que me surge la duda, ¿en qué momento te encontraste con la chance? ¿En qué momento te lo planteaste? O sea, ¿cómo fue la conexión? ¿Con quién te encontraste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te dio el golpe de gracia? Bueno, no. En realidad me invitaron, por un poco de esto, de cuál es mi trabajo y mi formación, me invitaron si me animaba a dar una charla. Una persona de la comunidad. Personas de la comunidad, exacto. Si me animaba a dar una charla, acordamos una fecha, me comprometí a hacerlo, y estudié para el caso, y armé algo para el caso, una presentación para el caso, que mucho tiene una de las charlas que doy sobre alcoholismo y enfermedad hasta ahora, mucho tiene en su núcleo de aquella, con muchos aportes y cambios, y bueno, fue bien recibida, y a partir de ahí a alguien se le despertó la chispa de que podía ser un candidato
a custodio clase A, pero el origen es ese. Mi cercanía a la comunidad siempre fue, porque incluso uno en esas cosas de adolescente de la casa muchas veces terminaba haciendo cosas, ya les digo, desde imprimir cosas, porque la otra persona lo escribía, pero tenía que llevarlo a la comunidad, no sabía imprimir, sí, yo te imprimo los Alcohólicos Anónimos, así después lo llevas, esa cercanía siempre. Ahora, el paso que tú me preguntabas es a partir de específico de una charla que di para Alcohólicos Anónimos, que fue bien recibida. A mí me gustó mucho armar también, disfruté del proceso, disfruté de la charla, y bueno, a alguien se le encendió la chispa de que podía ser un disparador también, y podía ser candidato a custodio clase A. ¿Y qué te pasó en ese? Perdón. No, le iba a preguntar dónde había sido la charla. Claro, no, ¿qué ¿Dónde había sido? ¿Y qué te pasó en ese momento? Ahí está, van dos. Claro. La charla fue en el hospital de San José. Ah, ok. José Maragato, y la charla fue allí, también con información pública, ¿no? Con una charla abierta, y lo primero que me surgió es, y porque yo creo que lo manejé en esa propia charla sin tener idea, repito, que existía un custodio no alcohólico y que era, y que podía algún día yo serlo, menos, ¿no? Menos todavía. Pero claro, menos todavía. Pero lo que siempre me surgió, y yo creo que lo repetí, tal vez alguien eso lo agarró, y en gran parte es que soy un convencido de que quienes nos formamos en la educación pública tenemos un desarrollo que es la extensión, o lo que nosotros en la universidad llamamos la extensión, que es de cierta manera devolver a la comunidad lo que esta comunidad, que es la universidad pública, nos da a nosotros. Eso lo repetí varias veces, y yo sentía que en parte era el motor, más allá de mi agradecimiento a la comunidad, de por qué teníamos que ser parte de la comunidad y dar una mano. Creo que un compañero se agarró en parte de la charla, en parte de eso, y aprovechó para invitarme. Y lo que me surgió fue el desconocimiento total de qué es, qué hago. Sí, yo, si es por ayudar, ayudo, porque lo decía ahí mismo, pero ¿qué es? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Esas dudas que a uno le surgen cuando lo invitan a ser parte de algo que todavía no sabe qué es, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezaron a acercarme material. Tengo una cantidad de material que hasta el día de hoy conservo, que fue parte para que yo me informara, y parte de regalo, de literatura de Alcohólicos Anónimos, y a partir de ahí empezó a mejorar un poco mi conocimiento de qué podía hacer lo que tenía que hacer en la comunidad. Sí, pero hasta el día de hoy siempre digo que es un aprendizaje constante, y que lo único que aprendí ahí fue lo más básico, ¿no? ¿Has leído, o sea, por lo que estamos escuchando, has leído libros has leído la literatura de Alcohólicos Anónimos? Y el libro azul, Sí. El libro azul, el 1212 de seguro, ese es como de bolsillo. Seguro. Viviendo sobrio. Sí, ese es el primero. No, el primero para nosotros, viviendo sobrio. No, pero también es como el porqué. Viste que él dijo, a mí me parecía que yo tenía que devolver. Yo estaba pensando, yo tenía el instinto del servicio desarrollado sin saberlo. Sin ser parte de. Es un poco cómo funciona la comunidad, el devolver lo que nos dan. El dar lo que nos fue dado. Claro, es como. Porque es la única forma que lo podemos conservar. Claro, es un poco el ida y vuelta. Sin duda, ¿no? Y yo siempre les cuento a los compañeros que en ese sentido sí, yo creo que corro con una desventaja, y que ustedes se forman con respecto a la literatura de Alcohólicos Anónimos de una forma más fácil. A mí me cuesta más, claro, porque ustedes se forman en la cotidiana yendo a los grupos todos los días, o día por medio, bueno, depende la frecuencia de reunión de cada uno, pero hay un vínculo muy estrecho con lo cotidiano. Claro. Y uno lo hace de una forma un poco mucho más externa, ¿no? Porque uno participa, pero no de una forma tan activa de lo cotidiano, ¿no? De los grupos, y sin dudas, y uno se siente responsable del cargo que ocupa, cargo entre comillas, ¿no? Pero de la responsabilidad que ocupa, y siente que se tiene que formar y que leer la literatura, pero me cuesta mucho más la oración de servicio. A mí me cuesta el doble que ustedes memorizármela. ¿Por qué? Porque no la repito la misma cantidad de veces por semana que ustedes. Yo meto la pata siempre con la reunión. Siempre meto la pata. Siempre. En esos pequeños detalles siempre le digo que ahí sí me da un poco más de trabajo y me van a tener que tener más paciencia. Pero vos sabés que como a mí me dijeron que esto era para avivarse y no era para hacerse el vivo, dejo que vayan adelante y yo voy repitiendo atrás. Obvio. Claro, Sí. Para agachar la cabeza. No soy el único que lo hace, me parece. Sí, yo también.
Pero bueno, digo, creo que es un mal de todos. Aparte que nosotros decimos la oración de la serenidad cuando termina la reunión, todas las reuniones, y la de servicio es muy parecida. Entonces, claro, a nosotros, a mí a lo personal se me entreveran. Se me entreveran y bueno, y a veces sale bien y otras veces sale como sale. La de la serenidad sí, hay que aprendérsela porque es como, muy útil. Es como... es muy útil. Es todo, es el vamos. Es como... Claro, porque no es solamente repetir una frase, es lo que dice, es como que... Es lo que dice. Es como una especie de las frases es muy... No sé si mantra, porque ya estaría cayendo en una clasificación. Ahí está. Pero bueno, nada, es una frase como que es muy importante, no es solo decirla. Yo la he utilizado un montón de veces para bajar un cambio en situaciones emocionales jodidas o en malos momentos. Digo, mira, si no fueran a cobrar el copyright. No, debemos fortuna. Tenemos que... Y bueno, ¿sabés qué? Vamos a tener que hacer una pausita, Dale. Cuando quiera el operador, que hoy no tenemos a Francisco operador, faltó Francisco. Tenemos a una nueva... yo ya lo conocía, una nueva víctima tenemos, a la pecera. Pausa cuando quieras. Bueno, y volviendo, continuamos con el programa. Lore, ¿tenés alguna información? Vos que siempre estás recibiendo informaciones. Bueno, comentarles a los compañeros que anden por la costa, bueno, de Montevideo también puede ser, ¿no? El que quiera ir, que el grupo Salinas Fe y Esperanza está celebrando su 27º aniversario el 1 de diciembre a las 20 horas en el Club La Alegría, es en calle Yandioca, entre... del Daimán y San Salvador. Ellos se mudaron porque estaban antes en la parroquia del lado norte y ahora se mudaron para esa dirección. Se está pasando el mensaje en las siguientes instituciones: en el Sanatorio Echepare los miércoles a las 17 horas, Sanatorio Villa del Carmen viernes y sábados, los viernes 17:30 y los sábados a las 10, el Centro de Rehabilitación Crea Vida viernes 15:30 horas, y en la unidad 1 de Punta de Rieles los viernes a las 9. Se invita a los compañeros que quieran integrar alguno de estos servicios a concurrir a las reuniones de los primeros miércoles de cada mes a las 19 horas en el local del Grupo Chancaviglia en Maldonado y Ejido. Y también la gente que quiera integrar también que le interese la información pública, también se reúne el grupo los terceros viernes de cada mes en Ereño y Asilo. Y también tengo información de un grupo femenino de Brazo Oriental que abre sus puertas los últimos martes de cada mes. Esto es presencial en Calaveras 3211 a las 19:30 horas, para todas las ¿Calaveras? Todas las... Sí, me pasan así el mensaje. No, me llama la atención el nombre de la calle, Calaveras. Calaveras 3211. Sí, Calavera Lochilla. Un grupo de féminas, vamos arriba a las AA. Y en Paysandú, que nosotros siempre estamos abogando por el tema de la gente del interior, hay un montón de info de grupos que se reúnen lunes, jueves y viernes en la Basílica, Montecaseros y 18 de julio, 19:30, martes y miércoles en la parroquia San José Obrero, sábados en Salón Calegari Hospital, Montecaseros, y los domingos en la parroquia San José Obrero, 33 Orientales, esquina Tacuarembó, hora 18. Esto está buenísimo. Un saludo a todos los sanduceros y a todos los compañeros que anda por allí en los grupos del interior. Y bueno, por ahí me quedo. Y bueno, y hablando de Paysandú, nos manda saludos desde, como él titula, ¿no? Desde la heroica Paysandú, un saludo al custodio clase A, el compañero Heriberto. Manda saludos y bueno, nos hace acuerdo de que en Paysandú funciona un grupo en el hospital todos los sábados a las 19:30 horas, que lo estabas diciendo ahí, en el Salón Rómulo Calegari. Así que bueno, Paysandú, como todos los domingos, presente, si no es a través de Heriberto, es a través de Brenda. Le mandamos un saludo a Brenda. Un beso a Brenda, un beso a Heriberto. Nos debe estar escuchando también. Y bueno, y si no hay más informaciones, no tenés más nada por ahí, continuamos con el invitado. Con el invitado, que
le vamos a preguntar, que lo estábamos conversando un poquito ahora en la pausa, ¿qué es el alcoholismo para Javier? Bien, bueno, primero permitime devolver el saludo hacia la heroica Paysandú desde la República de San José. Bueno, con los temas de las patrias independientes dentro y bueno. Y bueno, se va a complicar. La pregunta, la realidad es que yo, si lo tuvieras que definir, lo hago corto y es una palabra. Para mí el alcoholismo es una enfermedad. Puede sonar llano, pero si uno se empieza a remontar, y creo que si escarba un poco, primero que nada, no siempre estuvo el convencimiento de que lo fuese, y para algunos y algunas todavía no está el convencimiento de que lo es. Así que, en una sola palabra, yo lo que digo del alcoholismo es que es una enfermedad, y creo que incluye un montón de cosas. Bien, y ahora ya que metiste la cuchara en ese balde, ¿por qué el alcoholismo es una enfermedad? Y bueno, sin duda que después que uno lo afirma, ¿no? Lo tiene que... ahora manejaste. ¿No? Y bueno, primero, ¿por qué es importante saber si es una enfermedad o no, ¿no? Claro. A mí eso fue como un disparador que siempre me llamó la atención, que lo aprendí durante la carrera, no para el alcoholismo, sino para muchas otras patologías. Porque nos cambia el enfoque, ¿no? Nos cambia el enfoque desde cuál lo miramos. Si uno dice que es una enfermedad y lo afirma, y tiene que darle un cierto enfoque. Y si uno dice que no lo es, y lleva otro enfoque, que después capaz que podemos ahondar. Ahora, ¿por qué es una enfermedad? Y bueno, uno puede empezar, siempre lo digo, definiendo un poco qué es la salud, ¿no? Y siempre decimos, o definimos a la salud como un estado de bienestar, entre lo psicológico, lo físico, digamos, lo más biológico, y lo social. Y cualquiera que pueda pensar en el alcoholismo, va a entender que el alcoholismo afecta no solo una de las tres patas que tiene el concepto de salud, sino que rompe las tres, o que puede ir en contra de las tres. Puede generar daño en lo social, y genera daño en lo biológico, y genera daño, o puede, también en lo que tiene que ver con la parte más psicológica, espiritual. Entonces, sin duda es que si afecta ese equilibrio, es una enfermedad. Y siempre lo trato de decir también, porque cuando uno piensa en una enfermedad, uno tiene que poder cerrar los ojos y pensar, aunque a veces es más complejo, bueno, pero ¿dónde rompe? A ver, ¿dónde hace daño? Porque uno piensa en que alguien tuvo un infarto y uno dice, pobre el corazón. Bueno, es una enfermedad del cerebro. Claro. ¿Tiene órganos? Sí, claro que lo tiene. Tiene un órgano que es el principal afectado, y que a partir de ahí se empiezan a generar y empieza a generar este problema que es la adicción, y tiene un órgano, sí, al cual afecta tanto desde el punto de vista de su estructura como de su funcionamiento, que es el cerebro. Entonces, es una enfermedad. Es una enfermedad que además es crónica, y ahí sumamos otro concepto, es decir, que no tiene cura, pero que puede ser tratada. Entonces empezamos a sumar conceptos y empezamos a cambiarle el enfoque, porque para aquel que todavía pueda pensar que no es una enfermedad, y yo entiendo que uno pueda pensar que si no es una enfermedad, aquel que tiene ese problema, bueno, es una persona que le falta voluntad, que no quiere salir de eso, que no tiene los valores como para vivir en sociedad y no se la merece, por lo tanto, esa vida en sociedad. Ahora, cuando uno ya le da un enfoque de enfermedad, uno tiene que pensar que hay que darle un abordaje, que ese abordaje tiene que ser desde el punto de vista de los derechos. Entonces cambia muchísimo el enfoque, el definirlo como enfermedad. Por eso a mí me parece que a la hora de hablar de alcoholismo es una palabra clave. Claro. Bien. Inclusive hay mucho más conciencia ahora creo que desde que lo definió la Organización Mundial de la Salud, que no fue hace demasiado tiempo. Y eso como que hizo mucho más inclusivo y bueno, y se movieron un montón de cosas, ¿no? Los servicios de salud lo incluyeron, tipo las policlínicas de adicciones, esas cosas, como un poco más consciente, ¿no? Exacto, pero... Dale. El problema, creo yo, es que sí, más allá de los años que puede hacer que la Organización Mundial de Salud o los manuales de psiquiatría lo empiezan a manejar,
es que es la creencia popular, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde el alcohol tiene una aceptación social enorme, donde es parte de nuestros recuerdos de infancia, de cumpleaños, de navidades, Claro. lo va a seguir siendo, uno no, como siempre decimos, nosotros no estamos en contra de la sustancia per se no hace nada. Por sí sola no hace nada, es el vínculo con la misma el problema, pero la creencia popular es todavía, creo que sí, que sin duda que mejor que hace algunos años, y más aceptado de que es una enfermedad, pero es donde uno tiene que seguir construyendo este concepto, porque más allá existe con otras enfermedades también, ¿no? Donde todavía en la creencia popular queda algo de, no, pero eso no es una enfermedad, o eso no es, entonces ese trabajo yo creo que es bien importante para Alcohólicos Anónimos y para la comunidad en sí misma, ¿no? Por eso mismo que decía, ¿no? Cambia el abordaje de los servicios de salud, del personal de salud, de los estados, entonces es bien importante a nivel comunitario entender que es una enfermedad. Claro. Bien. O sea, vos nos decías hoy al principio que todavía estás estudiando, ¿ah? Y a nivel educativo, ¿no? A nivel o sea, ¿se aborda profundamente como una enfermedad o es algo light, por decirlo de alguna manera? De parte de los educadores y del sistema de educación. No, de parte del sistema educativo, no hay dudas de que es una enfermedad. Tal vez no se aborde desde algunos aspectos con cierta profundidad, porque en esa vorágine del estudio y de la medicina muchas veces es el sanar, ¿no? La importancia. Entonces, más allá a veces de hablar del alcoholismo como adicción, en lo que nos enfocamos mucho y en lo que nuestros docentes nos aportan mucho de su labor, es a sanar los daños colaterales muchas veces desde lo biológico que genera el alcoholismo. Y bueno, y sí, saber que y tenemos que saber sin dudas que es una cirrosis hepática y saber manejarla y saber tratarla. Entonces el enfoque está más al daño que produce en otros órganos, porque es una enfermedad que asienta en el cerebro por ser una adicción, pero que después el consumo abusivo empieza a hacer daño por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, nuestro enfoque es más muchas veces de, cómo curar, entre comillas, o paliar los daños que termina generando en nuestros otros órganos. Claro. Pero sí siempre definida como una enfermedad crónica, como una adicción. A veces, repito, el tiempo de nuestro estudio y el abordar los tratamientos nos hacen perder un poco el enfoque, pero no hay dudas de que desde el punto de vista de la comunidad médica y en Uruguay y la comunidad científica, no hay dos opiniones con eso, ¿no? No es una controversia. Así que para responder eso, sí, con total seguridad te puedo afirmar eso. Yo, una vez que compartimos una reunión, no me acuerdo si fue la última vez que estuviste acá en la radio, hablabas del por qué el alcoholismo se define como una enfermedad, porque tiene un agente, a ver si mal recuerdo, ¿cómo fue? Exacto, sí, cumple, digamos, cuando uno en esto que va a definir como una enfermedad, uno tiene que cumplir con ciertos criterios. Ahí está. Los agota con suficiencia todos, ¿no? Esto que decía, tiene un órgano afectado, tiene un agente nocivo, que es el principal, la principal etiología, o sea que en este caso es el alcohol. Tiene lo que nosotros llamamos una historia natural, es decir, la capacidad que podemos tener o que tiene la medicina en base a la experiencia de los estudios de saber cuál va a ser el desarrollo evolutivo en caso de que no se interceda en el medio una acción, lo que nosotros llamamos una intervención, que que puede ser reducir el consumo o detenerlo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, mirá, si toma alcohol, si es adicto, si aumenta cada vez más los volúmenes que toma, lo que le va a pasar es esto y esto. Eso es lo que llamamos la historia natural. Y no es para nada linda la historia natural del alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Es una historia que si uno sigue y no hay intervención en el medio, lo único que puede esperar es en un fin más tardío es la muerte, ¿no? Porque empieza a generar daños en órganos que como decíamos anteriormente, pueden llevar a la muerte, pero que en el medio hay una cantidad de etapas donde se va pasando por diferentes estadios y cumple por ese tipo de características con un concepto que es bien lógico para definir a una enfermedad. Sí, y ¿cómo se llama? Y hoy que embromábamos un poco con el tema
con el tema neurológico, el daño el daño que se causa a nivel neurológico, ¿ah? O sea, después que uno detiene la ingesta alcohólica y todo, ¿se puede revertir el daño, o sea, neurológico que causó el consumo abusivo? Bien, sí, hay estudios que muestran que muestran, digamos, que sí en lo que tiene que ver con una de las principales cosas que se afecta en las adicciones en general, y el alcohol forma parte de ellas, que es lo que nosotros llamamos, o lo que es la síntesis de dopamina. No importa mucho el nombre, no importa retenerlo, pero que es un cambio en el funcionamiento de nuestro cerebro. Esta sustancia lo que nos genera es placer. ¿Ah? Para nosotros tenemos en nuestro funcionamiento, digamos, neurológico o neurobiológico, tenemos algunas cosas que nosotros repetimos, o algunos actos que nosotros repetimos, porque tenemos lo que llamamos en el cerebro un sistema de recompensa. Cuando lo hacemos, el cerebro nos da una recompensa. Siempre lo digo, ¿no? Pero hay una parte de nuestro cerebro que es como muy primitivo, y que funciona en esa lógica. Además tenemos una parte de nuestro cerebro más nuevo, que es muy desarrollado y que media eso más primitivo con nuestra vida más moderna, por decirlo de cierta manera. Y ese sistema de recompensa, cabe la casualidad, entre comillas, que el alcohol va y lo afecta, ¿no? Y que genera una recompensa que muchas veces es más potente que las recompensas de la vida natural, que yo siempre me gustan decirlo, pero a nosotros las cosas que nos generan placer normales son muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? El estar en sociedad, el estar con las personas que queremos, el comer, el alimentarse, el hacer actividad física, ese tipo de cosas a nosotros nos generan un placer, y por eso tendemos a repetirla, ¿no? Nosotros somos seres sociales. ¿Por qué tendemos a seguir en sociedad? Y bueno, porque nos genera placer y tendemos a estar con nuestras redes. Y bueno, y el cerebro funciona en esa lógica. El alcohol intercede de cierta manera ahí y nos premia y nos da ahí en el sistema de recompensa, y uno tiende a repetir esa conducta, ¿no? Que las personas que van a sufrir la enfermedad, que son los adictos, es donde se da ese gran desequilibrio, que tienden a repetirlo de forma desenfrenada, porque es un impulso que surge desde la adicción a nivel del cerebro, y que empieza a modelar de cierta manera de diferente el cerebro. Por eso también importante, por ejemplo, entre algunas de las cosas, la edad de comienzo de consumo, ¿no? Porque claro, el cerebro es un órgano que está en constante desarrollo, pero que a Dios o en edades más tempranas aún más, y donde menos hay el desarrollo de lo que llamamos la corteza frontal y prefrontal, que es aquella que un poco mide más los actos que nosotros cometemos. Claro. A ver si entendí un poco. Es como que el alcohol es como que estimula el cerebro, y cuando perdemos el estímulo, o sea, cuando se va el efecto del alcohol, que se pierde el estímulo, ahí viene la depresión. O sea, la depresión me refiero a que nos afecta al ¿cómo se le dice? Aquí. Claro, es como un efecto, como un rebote, ¿no? No sé explicarlo en términos científicos, pero es como que se va el estímulo del cerebro, que le damos al cerebro. Y viene el bajón. Y viene eso, y después necesitamos una nueva dosis para volver a estimularlo. Sí, exacto. Yo las presentaciones siempre lo muestro con una imagen que creo que es bastante gráfica, ¿no? Y que también ocurre así, ¿no? Si uno vive todos los días con una persona que grita, nuestro oído lo que va a tender es a oír menos. Por un acto reflejo natural va a bajar un poco su umbral de escucha. ¿Qué hace el cerebro? Cuando uno le da alcohol, va a bajar su umbral. Entonces, en un momento, para sentir el mismo efecto, ¿qué va a necesitar? Al igual que esa persona que vivía con una que gritaba, la otra persona va a tener que gritar más aún para que lo escuche. Y nuestro cerebro va a tener que pedirnos más alcohol para sentir el mismo efecto. Eso es una manera gráfica de entender cómo funciona y por qué, claro, en un principio lo único que hay es una escalada, ¿no? Claro. Sí, un poco acá lo que nos mandaba un compañero, ¿no? La obsesión mental, ¿tá? Más la alergia física, ¿no? O sea, eso... Tal cual. Creo que lo resume muy bien eso, que muchas veces lo hemos escuchado nombrar, ¿no? Esa incapacidad de poder pensar en otra cosa.
que es común en las adicciones, ¿no? Quienes vivimos en sobriedad, más allá de, siempre hablamos, ¿no?, de los problemas que podemos tener de la vida cotidiana, porque de eso Alcohólicos Anónimos, y quienes formamos parte no estamos a salvo y sufrimos los mismos problemas que todos. Ahora, nosotros tenemos placeres cotidianos, ¿no? Y yo siempre lo digo, para mí estar acá hoy en día, hoy con ustedes, yo lo hago como un acto placentero y que disfruto. Ahora, seguramente si yo fuese alcohólico y estuviese en carrera, no podría estar acá porque la estaría pasando mal, porque mi cabeza estaría acá, pero yo estaría acá, pero mi cabeza estaría pensando en, bueno, ¿cómo puedo hacer para que termine medio esto rápido? Así voy y busco la forma de poder tomar tranquilo. Entonces, es complejo, ¿no? Es una enfermedad donde sin dudas el cerebro se obsesiona en la búsqueda implacable de esa sustancia, entonces hace que todo sea mucho más complejo cuando a veces lo queremos comparar con otras enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro que nos diferencia de las personas que no son alcohólicas? O sea, porque gran parte de la sociedad ingiere alcohol en actividades públicas, eventos, lo que sea, en tu casa, sí, no importa, y bueno, y no tienen esa necesidad de volver a estimular el cerebro. ¿Qué se diferencia con un cerebro adicto? Y bueno, en el antes es muy difícil, digamos. Si alguien pudiera hacer un estudio de dos cerebros y decir cuál va a ser alcohólico y cuál no, si yo lo expongo ante estímulos iguales de sustancia, y es impredecible. Claro. ¿Es multifactorial? Sí. ¿Y existe lo que se llaman factores de riesgo? Sí, que son aquellos eventos que nos aumentan o nos disminuyen el riesgo de padecer una enfermedad. Hay factores de riesgo y hay factores protectores. Y bueno, y algunos de los factores de riesgo sí son la edad de comienzo, la estructura psicológica, el entorno social, la estructura familiar. Hay aspectos genéticos de los cuales todavía no se sabe tanto, pero donde hay un abordaje que parece mostrar estructuras genéticas que predisponen a ciertas personas ante mismos estímulos que otros a poder sufrir con más probabilidad la enfermedad. Entonces, en ese caso la respuesta es multifactorial, ¿no? Es multicausal, pero sin dudas que era un poco lo que hablábamos hoy ahí. Acá no es la sustancia el enemigo, ¿no? Claro. Porque cuando clasificamos el vínculo con la sustancia están las personas que no tienen vínculo, las que tienen un vínculo esporádico, después las que tienen un vínculo abusivo y las que tienen un vínculo de dependencia. Y la sustancia es la misma para todos. Claro, o sea, ¿no?, que aparte de lo biológico, también hay otros factores emocionales sí, sin duda. Y de lo que viviste, experiencias y todo eso también. Todo, tal cual, es súper multifactorial y todo influye en la constitución, por eso mismo, ¿no? Porque ahí es donde está un poco la diferencia, ¿no? Nuestro cerebro tiene su parte como muy primitiva y tiene su parte como muy desarrollada, donde ya ahí están las emociones, los aprendizajes, lo que la cultura en la cual ese cerebro se desarrolló nos enseña. Sin duda que nosotros tenemos entre lo emocional y lo que hacemos, tenemos ahí algo que intercepta y es nuestro propio cerebro también, ¿no? A ver, si yo ahora me enojara con ustedes, porque capaz que no me gustó una pregunta, cosa que nunca sucede ni va a pasar, yo no voy a cortar. No voy a cortar, porque me han enseñado de que, bueno, que tengo que mantener la forma, ¿no? Claro. Hay ahí como una cosa en el medio que nos regula. Bueno, y todo eso nos va moldeando también nuestro cerebro, porque eso también es parte de nuestro cerebro. ¿Estás seguro que no te vas a enojar? No, hasta las... O sea que todavía... Hasta las 12 no. Todavía no se sabe... Es un compromiso asumido, ¿verdad? O sea, lo que pasaría en limpio sería que no se sabe a ciencia cierta si naces o si viene en una carga genética, si naces así o si es debido a experiencias vividas en parte de tu vida, por ejemplo la infancia. Es que creo que uno lo que no puede plantear ahí es la dicotomía. Creo que son las dos. O sea, sí se sabe que la genética tiene parte. Okay. Sí se sabe que hay una rama nueva que es nueva, entre comillas, que es la epigenética, que no nos vamos a meter porque es muy complicado de explicar, pero que también tiene parte de eso. De eso hay 100%
sabiduría de que es así. Pero también se sabe que lo social, que nuestro aprendizaje, nuestro entorno, nuestro desarrollo, nuestro estadio emocional, en determinados momentos de nuestra vida, también, o sea que lo que uno sí puede decir es que es multifactorial, ¿no? Sin duda es que hay un sustrato a nivel biológico, si uno lo quiere llevar, pero el cerebro es mucho más que solamente eso, claro. Y es también en dónde se forma, las emociones que siente, ciertos momentos, entonces ahí se hace mucho más complejo y uno no le puede poner una sola causa, sino que lo que hay justamente son muchas. De hecho, yo siempre cuento, porque me parece gráfico, ¿no? Un experimento que se hacía en los primeros estadios de la investigación con abuso de sustancias y con dependencia y con adicciones, que era que se ponía a una rata en una jaula. Imagínense una rata en una jaula muy pequeña, un poco más de su tamaño, y se le ponía agua y comida y un lugar donde se le dispensaba droga. ¿Qué hacía la rata? Y bueno, elegía el dispensador de droga y básicamente nunca más iba a comer y moría inyectándose droga por inanición. Ella apretaba una palanca y la palanca le dispensaba droga, ¿tá? Le dispensaba una sustancia adictiva. Y alguien se dio cuenta un día, un experimentador se dio cuenta que las ratas son muy parecidas a nosotros en su vida, ¿no? Les gusta jugar, les gusta vivir en un entorno social, y alguien creó lo que se llamó el parque de las ratas. Un experimento parecido, pero no puso una rata sola, aislada en una jaula fría. Agarró y le generó como un parque de diversiones de ratas. Vieron, con la famosa ruedita, casitas para meterse, sus hijas, a las ratas hembras que habían tenido cría, machos. Abrió una comunidad de ratas. Una sociedad, ahí va. Y cambió muchísimo, y las gráficas son muy gráficas, valga la redundancia, de cómo empezaron, los índices cambiaron. Y preferían jugar, vivir en sociedad, que estar todo el tiempo apretando esa palanca que les dispensaba la sustancia. Y la sustancia era la misma. ¿Y qué cambió? Y bueno, cambió el entorno. Cambió que el primer experimentador obvió esto que no podemos obviar, de que somos animales sociales, sí, de que tenemos otros intereses también. Entonces, cuando a las ratas las cambiaron de entorno, cambió su comportamiento también. Bueno. A nosotros cuando llegamos, una de las cosas que nos dicen también es alejate del entorno. Sí. Cambia tu entorno. Yo estaba pensando con respecto al sentimiento de pertenencia que nos dicen ya no estás más solo y bueno, y es un poco lo que refleja eso, ¿no? Que es el ser humano necesita un sentimiento de pertenencia, tiene que pertenecer a algo. Es como no. Y bueno, sí, es que esto de ser sociales, ¿no? De no ser gregarios, parte de nuestra propia esencia. Por eso cuando hablamos esto de la contención sociofamiliar influye mucho, ¿no? Claro. Es muy importante. Tenemos una pregunta acá que viene desde Paysandú, es la compañera Brenda, ¿tá? Y que dice que a ella le gustaría saber referente a las lagunas mentales, ¿no? ¿Tá? Si cuando uno para de tomar se pueden quedar esas lagunas mentales. O sea que, digo, a ver, capaz que lo tiene redactado así. ¿Son cuando tomamos nomás o nos quedan las lagunas mentales? O sea, los vacíos esos que no nos acordamos qué pasó. ¿Puede ser que le digan blackout? Bueno, sí, el concepto así más comunitario, digamos, hace referencia a lo mismo, digamos. Y ahí también, ¿no? Porque hay diferentes estadios, ¿no? Cuando uno deja de tomar, ¿no? Cuando uno apunta a esto que es la abstinencia, que vale aclararlo porque bueno, no sabemos quién puede estar ahí atrás de la escucha de que nuestro programa no es reducir el volumen, lo que hablábamos, aprender a tomar. Este programa lo que apunta es a la abstinencia, porque la enfermedad es crónica, por lo tanto lo que debemos hacer o intentar es la abstinencia. Entonces, en esos periodos de abstinencia hay diferentes estadios. Sin duda que los primeros tiempos no son los mismos que cuando estamos más alejados de aquella última copa. Lo que sí muestra el cerebro, y es una gran característica que tiene, y para mí es un órgano el cual yo me gusta mucho estudiarlo y creo que es un órgano muy noble, pero nuestro cuerpo en general también, ¿no? Es una capacidad de adaptación y lo que llamamos la plasticidad, que es enorme, ¿no? La capacidad de volver a moldearse, generar nuevas redes neuronales. Es un órgano que yo a veces lo digo así, es un órgano esperanzador, ¿no? Pues es un órgano que nos permite aprender, que nos permite perfeccionarnos. Nosotros no escribimos igual que la primera vez que escribimos. Si nosotros practicamos ese acto, lo hacemos mejor. Es un órgano
que va generando en función a lo que nosotros le enseñamos o practicamos. Es un órgano que aprende a adaptarse y genera eso que es lo que llamamos la plasticidad. Entonces, es un órgano que hay que entrenarlo, hay que quererlo, y es un órgano que ha mostrado una capacidad de adaptación enorme, y que cuando se han hecho estudios de cómo era este órgano, cómo estaba durante la adicción en sus primeras etapas, y cómo ha ido evolucionando con la abstinencia, ha mostrado también regresiones, lo cual quiere decir a estadios anteriores. Por eso a veces a mí me gusta decirlo así, es un órgano esperanzador, ¿no? Es un órgano que nos da la esperanza de que, bueno, de que si nosotros nos mantenemos en abstinencia, sin dudas que cuál es el porcentaje de recuperación, y es difícil estimar, pero se puede, ¿no? Y quien va a Alcohólicos Anónimos sin tener que meter a la persona adentro de una tomografía, cuando la persona te cuenta, mirá, yo hacía esto y era esto, y hoy soy esto y hago esto, y antes no podía disfrutar de lo que siempre disfruté y ahora volví a disfrutarlo. Y cuando uno lo mira con otros ojos a veces, o por lo menos en mi caso, uno lo que ve es, esta persona volvió a disfrutar de los placeres cotidianos. Ese cerebro retomó algunas cosas que no había podido hacer durante un tiempo. Quiere decir que ese cerebro ensayó esto de la plasticidad y ha tenido un grado de recuperación que es súper esperanzador. Es increíble el cerebro, ¿no? Es como un océano de cosas inciertas, ¿no? Porque siempre están como que aprendiendo cosas nuevas, ¿no? En la medicina. Sí, del cual todavía no se sabe, digamos, o sea, se sabe mucho y se sabe poco. Y es muy vasto, claro, sí. O sea, sí, se sabe mucho y es poco todavía. Y es poco. Pero sí, tenemos esperanza. Sí, eso claro. Es lo más importante. Claro, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Ah? Y no sé si tenés alguna pregunta vos, Lore. ¿O alguna info o algo? Con respecto, ¿vos querías preguntarle algo en específico? No, yo te... Está súper interesante. Está coordinando usted hoy. No mienta, Javier. Bueno, nada, bárbaro. ¿Cuáles han sido las experiencias que más te han gustado? ¿Qué es lo que vos pasás en limpio de todo, desde que arrancaste hasta ahora? ¿Cómo han sido las cuestiones del acercamiento en las charlas? Bueno, capaz que lo primero, pero que es un ejercicio que hago cotidiano, es empezar un poco a mezclar, yo no sé si es lo correcto, pero es lo que a mí me surge, ¿no? Mezclar el programa de Alcohólicos Anónimos con la ciencia. ¿En qué sentido? En que empiezo a entender algunas cosas que antes no entendía. Yo siempre lo digo, y para ser gráfico, a ver, imagínese usted, ¿no?, que tienen un familiar que sufre alcoholismo, o usted mismo, si está escuchando, que empieza a entender que puede tener cierto problema con la bebida, y va a un lugar donde le dicen que es por 24 horas. Yo no quería que fuese por 24 horas. ¿Por qué no va a un lugar donde le dicen, usted va acá, va a dejar de tomar para siempre? Y después empecé a entender por qué era por 24 horas, ¿no? Y siempre lo recomiendo, y también lo aplico para mi vida, ¿no? Porque la propia ciencia me enseñó, y Alcohólicos Anónimos, ahí encontré como un paralelismo de que nos tenemos que plantear objetivos cortos. ¿Por qué? Primero que nada porque tenemos la posibilidad de cumplirlos. Y que cuando los cumplimos, ese sistema de recompensa se prende y nos genera placer. Claro. Entonces siempre les digo, ¿no? Si yo me planteo mañana, soy una persona que mañana, porque es lunes, vieron que es muy del uruguayo, mañana voy a empezar a hacer ejercicio, además falta poco para el verano, ¿no? Pues si me planteo hacer 30 kilómetros el primer día, va a estar difícil, ¿no? ¿Qué es lo más probable? Que no llegue. Segundo, como no llego, no me va a generar placer, me va a generar frustración. El martes no vuelvo a salir, ¿no? Claro. Ahora, si yo me planteo que mañana hago 2 kilómetros, llego, ya se prende el sistema de recompensa, se liberan una cantidad de sustancias que nos ponen feliz, y seguramente el martes me pueda plantear hacer 2 kilómetros de nuevo, y capaz que después 3. Entonces esto de plantearse metas cortas nos permite cumplirlas y no ver el horizonte tan lejos que nunca nos premia, ¿no? Porque si uno entra a Alcohólicos Anónimos y se plantea, yo lo que voy a hacer es abstinencia de acá hasta que me muera. ¿Y cuándo ve el que me muera? Claro. ¿Cuándo ve la meta? ¿Cuándo llegó? Claro. Nunca. ¿Cuándo siente placer? La recompensa no llega nunca, porque va a llegar el día que no podés disfrutarla. El día que no lo podés disfrutar. Pero yo, como familiar de una persona que sufría alcoholismo, me hacía mucho ruido. ¿Por qué va a un lugar que le enseñan a no tomar por 24 horas? Claro. Que vaya uno que le enseñen para toda la vida y nos quedamos más tranquilos, ¿no?
Sí. Y empecé a entender algunas cosas. Y eso es un ejercicio que hago mucho con el programa de Alcohólicos Anónimos. Cosas que me hacían ruido al principio, empezar a entenderlas ahora, ¿no? Siendo parte, también creciendo desde lo espiritual. Entonces, ese es un ejercicio que hago todo el tiempo, porque como les contaba al principio, la espiritualidad en mí no era algo que yo desarrollaba mucho, porque bueno, uno muchas veces hace las falsas dicotomías entre ciencia y el resto, o en general, ¿no? Entre esto y lo otro, el blanco negro constante en el que muchas veces nos manejamos, y empecé a mezclarlo un poco más, y creo que como persona me ha ayudado a crecer. Y esto que decían ustedes, ¿no? Que capaz que el que está escuchando y no es parte de la comunidad no lo entiende, ¿no? Pero algunos de nuestros conceptos básicos y de nuestros principios, aplicarlos a otras cosas que nada tienen que ver, porque, bueno, en mi claro ejemplo, no soy un alcohólico, entonces no lo aplico con el alcoholismo, pero lo puedo empezar a aplicar, y de hecho lo hago muchas veces con otras cosas. Eso la verdad que a mí creo que me ha cambiado y me ha hecho crecer en esto que digo como persona un montón. Nosotros como alcohólicos, cuando llegamos no nos explican, no vienen, ¿viste? Y nos dicen, bueno, fíjate que tu cerebro, porque si nos dan esa explicación del primer día, salimos raudos y veloces. Es más, que este tipo de explicaciones las empezás a buscar, con el tiempo. Yo lo defino a medida que se te va secando la azotea. Claro. A medida que se te va secando la azotea, sí, entras a cuestionarte. ¿Y por qué? Claro. Entras ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Digo, yo, o sea, no soy una persona que me cuestione ni culpe a nadie del por qué empecé a tomar. Digo, o sea, no pierdo más tiempo en eso y no responsabilizo a nadie. Pero sí el porqué de otras cosas y por qué me generaba, o sea, la euforia cuando empezaba a consumir, claro, y después esa depresión colosal. Y bueno, eso está todo adentro, es del cerebro todo eso. La euforia a consumir, esto, aquello, lo otro, y después cuando o sea, que al otro día esa depresión, ese bajonazo, que también era de que muchas veces yo había escuchado aquello de al otro día, si te agarraste uno muy grande, al otro día desayuná con lo que te mataste para que se te vaya la resaca. Y en realidad lo que estaba haciendo era alimentar al bichito adentro del cerebro. Al otro día, pácate, y ya quedaba pum para arriba. Seguro, le había dado al cerebro lo que buscaba. El premio. A mí me pasó todo lo contrario. Yo, por naturaleza, soy cuestionadora de todo. De se cae una hoja de un árbol y yo estoy pensando en el cuando... Bueno. Gravedad se llama todo eso, cuando se cae una hoja. O locura. Pero me pasa, que me cuestiono. Pero en la comunidad, como que lo hacen mucho más simple, ¿viste? Es como que nos dicen, el programa de las 24 horas lo vas aprendiendo, es como que va de a poquito, haciendo como una especie de ósmosis, ¿viste? Porque el primer día te dicen, bueno, solo por hoy, y a pedacitos, bueno, un poco... Pero es tan simple y tan complejo a la vez. Exacto. Y vení mañana que te cuento el secreto. Que te cuento, y bueno, y todas esas cosas. Y es tan simple, pero es muy difícil. O sea, no es imposible, es difícil, pero esa es la manera que encontraron nuestros fundadores de hacerla, ¿no? De hacerla simple, y ya lo tenemos incorporado, al de las 24 horas, ¿viste? No, y dentro de Alcohólicos Anónimos, digo, a mí personalmente me pasa cuando llega un compañero por primera vez, el verlo, veo el dolor que esa persona trae, ¿no? Esa desazón, esa tristeza, todo eso, porque porque viene del mismo lugar donde yo ya estuve. Entonces, ¿viste? Me genera eso, ¿viste? Y también, digo, somos muy tramposos, los Alcohólicos Anónimos, para por ejemplo, Lorena está sentada acá porque un día vino invitada al programa, no, vení, que no sé qué, y marchó, ahí quedó. Bueno, Javier, vos más o menos te pasó, lo preguntaste y perdiste. Es la vieja y querida trampa, ¿viste? Caímos. Y esto es un poco a modo anecdótico, ¿no? De que un compañero siempre me decía, un compañero que tiene el doble de tiempo que tengo yo, sin importar cuál es,
me decía, o sea que yo cuando tenía pocas 24 horas, que hacía poquito que había llegado, me agarra un compañero un día y me dice, no, que no sé qué, mañana yo te espero en tal grupo, y lo mandó a la otra punta de Montevideo, ¿tá? Y dice, vos andá, que yo voy a estar allá. ¿Cuándo fue? El compañero no estaba, ¿tá? Y bueno, ya que vino hasta acá, entró, hizo grupo. Se lo volvió a encontrar a ese compañero 14 años después. O sea, se lo encontró en un grupo y entraron a conversar y dice, pero vos sos el que me mandaste a mí, y se empezaron a matar de la risa los dos. Y si yo me encuentro una persona en carrera, ¿no? Me hubiese encontrado con una persona que me dejó plantado, ¿tá? Y todavía se ríe, la reacción hubiese sido otra, ¿tá? Que hasta esas cosas, mi humor desde que yo estoy en Alcohólicos Anónimos ha cambiado y muchísimo, muchísimo. Si bien sigo conservando algunas cosas de mi acidez en el humor o mi sarcasmo, que bueno, que Javier vos lo comprobaste a la previa, ¿está? Yo no soy feliz. Mirá que yo se lo digo a muchísima gente, yo no soy feliz, porque yo considero que la felicidad son momentos efímeros, que son muy cortos y desaparecen, pero sí vivo con alegría, que yo antes no tenía alegría, ¿tá? Y eso para mí, o sea, al haber sacado el alcohol, la ingesta alcohólica de mi cuerpo, ¿tá? No es que la alegría se me vino al otro día, porque eso sería una mentira, ¿no? Pero se fue corriendo el dolor que había y empezó a entrar la alegría, ¿tá? Y a raíz de historias de los compañeros y compartiendo y todo, ¿tá? Un poco lo que decía Javier, ¿no? Del tema de que vivimos en una sociedad y somos seres sociables. ¿Ah? Y creo que una de las cosas que nos identifica a todos los alcohólicos es que el consumo abusivo nos aísla, ¿ah? Nos va aislando y nos va alejando de todo eso, ¿tá? ¿Tiene una explicación científica el por qué el consumidor se empieza a aislar? Bien, sí, yo a ver, también en esto hay diferentes estadios que uno puede, ¿no? Como Sí. desarrollar bien diferentes, ¿no? Porque en una etapa más temprana no hay la persona no se aísla. Yo creo que empieza más cuando empieza. Esto que hablábamos un poco de la obsesión y que tengo que hacer cualquier tipo de jugada para conseguir la bebida, sea, y bueno, y podemos pasar si es por lo anecdótico y experiencia de tener que irse del trabajo, ver cómo escaparse de la familia. Entonces ahí esa obsesión empieza también a justamente aislarnos. Y yo creo que hay otra, y que es clave, ¿no? Que es en el momento que la persona detecta que tiene el problema, ¿no? Ah, ok. Cuando detecta que tiene el problema, ahí el alcoholismo como enfermedad se hace macabro, ¿no? Porque yo sé que esta sustancia me genera problemas. ¿Qué problemas? Y bueno, o pueden ser desde la salud, del relacionamiento con la ley, de mis problemas familiares, sociales, pareja, amigos, hasta económicos. Porque bien ustedes saben, y me lo han enseñado muy bien, que más o menos todos esos ejes son los que afectan. Y sin embargo, yo, consciente de que me rompe esos ejes, tengo que salir a buscar esa bebida. Entonces, y bueno, no hay tantos caminos como el aislarse para poder seguir haciendo eso. Y esto que hablábamos, ¿no? ¿Y por qué lo hago si sé que me va a causar estos problemas? ¿Y por qué es una enfermedad? Si no, no tiene lógica, ¿no? Como una persona que sabe que ese acto que va a desarrollar o que está intentando desarrollar a futuro le causa todos los problemas que ella sabe. Y igual lo tiene que hacer. Y bueno, es por esa necesidad del cerebro, ese impulso, esa obsesión, y sin dudas que después viene eso, ¿no? Esa depresión, esa angustia por lo que hice, por lo que yo ya sabía que me iba a hacer mal, pero que en el medio no lo pude frenar. Al contrario, tuve que salir a calmar esas ansias de manera desesperada. Entonces, en ese momento yo creo que la enfermedad se vuelve súper macabra, porque en los primeros estadios donde de cierta manera no me doy cuenta, donde bueno, sí, salí a tomar y se me fue la mano, porque lo que pasó en principio fue, se me fue la mano, y la mano se me fue una vez, y se me fue 2 veces, se me fue 3 veces, y se me empezó a ir siempre. Y ahí yo creo que ahí el que nos está escuchando es donde puede un poco parar la oreja, porque a mí también siempre me gusta diferenciarlo. Nosotros a veces en medicina tendemos a medir si una persona es alcohólica o no, por cuánto consume, y lo medimos así como unos loquitos científicos que medimos cuántos gramos por litro de sangre debería. Ahora, yo cuando encontré en Alcohólicos Anónimos la definición de quién es alcohólico, a mí me solucionó todos los problemas que tenía también para entenderlo. ¿Y quién es alcohólico? Y aquel que tiene problema con la bebida. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué días? El tipo, no importa.
¿Qué importa? Si yo no puedo, yo quiero, en un momento me planteo, hoy no voy a tomar, y no puedo, y tengo un problema. No sé si era medio vaso, un vaso, si iban a ser 3, qué sustancia, no importa. El problema creo que ahí se define perfecto. Entonces creo que eso, para el que nos pueda estar escuchando, que no es miembro de la comunidad, y ve que en algún momento le pasa eso, créame que está teniendo un problema con la bebida, créame que este es un lugar en el cual se puede acercar. Ese punto que vos acabás de tocar es clave, es buenísimo en esto que estamos transmitiendo. Es fundamental, y qué bueno que lo diga él, que le da... La comunidad tiene una seriedad, un respaldo, todo lo que tú decís, pero en la cultura popular, por ejemplo, voz científica, le da como un marco más de seriedad, no sé por qué, por lo menos legal. En la cultura, claro, en la cultura popular es como que, bueno, si lo dice el doc... Seguro, palabra santa. Pero es importantísimo eso que acabas de decir, porque por lo general se tiende a creer que el que más toma es más alcohólico, y llega mucha gente a la comunidad que dice... Y yo me tomaba una los fines de semana, pero ¿y por qué? ¿Cuál era el motivo? Entonces es buenísimo eso de que acabas de explicar, de que no importa cuántas te tomes, sino el por qué te la estás tomando. Seguro, cuando tenés el tembleque y para alinear el pulso tenés que meterte una para adentro. Pero la incapacidad de poder, a ver, yo tal vez por mi rango etario, ¿no? Y por mis grupos más sociales, yo empecé a entender que capaz que en mi modelo de quién es alcohólico me cambió la cabeza, ¿no? Porque claro. Si uno tuviera que pensar en el alcohólico, ¿y quién es? Y el que está todo el día borracho, todos los días, que no le importa si es lunes, martes, miércoles. Ahora, yo empecé a entender que capaz que tenía compañeros de facultad que tenían alcoholismo. ¿Por qué? Porque eran unos cracks, estudiaban toda la semana, pero el día que salían... Se rompían. Sí, sí. Bueno, se rompió una vez, pero cada vez que sale le pasa lo mismo. Quiere decir que cuando empieza no puede frenar. Si no puede frenar, lo que está teniendo es un problema con la bebida. Entonces eso también, trataba cuando empezó a entender estos conceptos, de decir, pucha, capaz que con este muchacho me toca hablar. Sí. Claro. Preguntarle, ¿vos sentís que si tuvieras que podés parar, que podés salir un día y no terminar así? Claro. Y si la respuesta es que no... ¿Qué importa si capaz que hacía con un mes o 2 que no salía porque tenía exámenes? Y el problema se Perdón. No, por favor, y si yo lo mido en promedio de cuánto tomó por mes, me daba nada. Sí, sí. Porque capaz que no salía hace 2 o 3 meses. Entonces eso es bien interesante. La de esos 2 o 3 meses la compactaba en 2 horas. No solamente literal en los litros de alcohol, sino en el por qué. Es como decir, ¿por qué? ¿Qué estás tapando? ¿Hay algo que no podés resolver y preferís esconderlo atrás de una botella? ¿O tengo un problema y no puedo resolverlo? O no me gusta mi realidad. ¿Tomo porque tengo problemas o tengo problemas porque tomo? Exactamente, exacto. Eso es. A mí en uno de estos programas a lo que me tocó ir, me preguntaba lo siguiente, que fue muy espontáneo, tanto la pregunta como mi respuesta, porque no la tenía ensayada, porque nunca me lo había pensado de esa manera. Me decía, y bueno, ¿y aquella persona que toma una copita de vino con la comida todos los días, es alcohólico? Y la respuesta hay que preguntar, esa pregunta la tenemos que hacer a esa persona, porque si yo el día de mañana le digo, che, mirá, no la puedes tomar más porque te está haciendo mal, ¿vos podés frenar? Sí, no tengo drama, y el otro día no toma más, no hay problema. Ahora, si esa copita de vino no puede frenar, y si en caso de tener que frenar es un esfuerzo inconmensurable y va a intentar acceder a ella de cualquier manera, y al final era alcohólico. Claro, cuando entras a defender la copa, claro. Sin importar la cantidad que consumas ni la calidad de lo que consumas. Claro, sí. Igual que, cuando a mí una de las cosas que me rompió los ojos, por decirlo de alguna manera, que estaba teniendo problemas, era cuando me dejó de molestar la resaca física y me empezó a golpear la resaca emocional. Claro. Si yo sabía que iba a pasar esto, ¿por qué? Lo que decías vos recién. ¿Y por qué no me vine cuando salí de tal lado? Que tuve que seguir. Entonces las resacas emocionales fueron Hay un montón de testimonios de compañeros que dicen, no, nosotros no podemos hablar de lo que pasa en el adentro, ¿no? Pero bueno, esto sirve a modo de ejemplo. Hay pila de compañeros y compañeras que yo he escuchado que dicen, yo tomaba llorando. O sea, sos consciente, vos sabés, sos reconsciente. Me dolía tomar. Sos consciente de que estás, y aparte es lento, es progresivo, es como decís tú, es macabro, porque es tiqui, una gota por día de enfermedad, y te terminás destruyendo y te lleva un montón de años.
Por eso de los diferentes estadios, ¿no? Claro. Que hablaba yo, y de diferentes etapas, ¿no? Que son bien importantes, sobre todo cuando uno lo estudia, tratar de diferenciarlos, pero sin duda, yo creo que sin vivirlo, ¿no? Y solamente con este sentimiento de empatía que uno pone en práctica, la culpa se acrecenta mucho más en ese momento donde uno sabe de antemano que eso que va a hacer le genera un daño en múltiples. Y no podés evitarlo, y lo haces igual. Y no lo puedes evitar, porque cuando es un accidente, entre comillas, me pasé y me terminé así. Bien. Ahora, cuando yo ya empiezo a identificar que es un problema y los problemas que me genera, y aún así en el medio no le puedo poner un freno, ahí es donde yo entiendo, y uno tiende a ponerse en los zapatos de que ese sentimiento angustiante, de desesperación, debe ser horrible. Y horrible es tener decir que irnos. Que son las 23:57, que quedan 3 minutos y que tenemos que finalizar y redondear el programa. Muchísimas gracias. Javi, en un minuto, a alguien que esté del otro lado, invítalo a que conozca este lado. Bueno, rapidito entonces, y me quedo un poco con el final de la charla, ¿no? Aquella persona que haya podido escucharnos y se le despertó esa primera chispa de que capaz que su relación con el alcohol es un problema, por lo que le genera a él o por la capacidad de no poder dejar de tomar, que sepa que existe Alcohólicos Anónimos. Yo siempre lo digo así, que sepa que existe, que sepa dónde estamos y que sepa que es una puerta donde puede venir y puede estar, donde nadie le va a pedir nada más que su voluntad de saber que tiene un problema y de querer ser parte. Y es una de las puertas que les abrimos. La comunidad entera abre sus puertas, estamos por todos lados, y siempre hay un compañero que está esperando a ese compañero que va por primera vez. Es un lugar para probar. Lore. Bueno, un placer, muchísimas gracias, agradecerte, Javier, que hayas estado por acá. Decirte que puertas abiertas. Que la radio es tuya, o sea, la radio no, quiero decir, nuestro programa. Si no, van a decir la gente en la radio, vos invitás a todo el mundo. Hablando en serio, fue súper interesante, como siempre, escucharte. Mandarle un saludo a Agustina y a Nacho, a mis fieles escuchas, porque ahora está Nacho. Somos Nacho, bienvenido Nacho. Está Nacho endosado a nuestra vida, por suerte. Un beso para los dos, que ella siempre es mi hija y me hacía muchas preguntas desde tu punto de vista y yo muchas veces no supe cómo responderle, entonces ahora me manda un mensajito y me pone qué interesante, así que agradecerte también de parte de ella y agradecer a la radio, a los compañeros, a la comunidad siempre, todos los días de mi vida. Y lo mismo que decía Javier, que si alguien está escuchando, que se acerque sin miedo, que ahí va a poder descubrir qué es lo que pasa en la comunidad y que siempre va a haber alguien esperándolo, que eso es súper importante y que se va a sentir bien, que no es un compromiso a largo plazo, es solo 24 horas y probar a ver qué es lo que pasa ahí adentro. Y si quieren saber qué es lo que pasa ahí adentro y se identificaron y todo, mañana a las 10 de la mañana el grupo portuario, en Piedras 121, enfrente a la empresa de seguridad, una de las empresas de seguridad más conocidas. Ahí funciona un grupo a partir de las 10 de la mañana y ese mismo grupo el sábado está de aniversario. Así que el próximo sábado 4 de diciembre es el aniversario del grupo portuario. Mirá. Y lo va a celebrar en su local de Piedra 121 en reunión abierta a partir de las 10 de la mañana. Así que de mi parte agradecerle a Javier la presencia en el día de hoy, agradecerle a Lorena y nada, y como siempre decirle lo mismo todos los domingos, ¿no? Que mañana tengan un excelente inicio de semana, una muy buena jornada y lo más importante, ¿no? Menos lupa y más espejo. Hasta el próximo domingo a las 22:30. Gracias. Todos los domingos, de 23 a 24 horas, reencuéntrese con la audición de la comunidad de Alcohólicos Anónimos.